Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes este día miércoles y el día de hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de pláticas. Vamos a parar ahorita a hacer un paréntesis en las pláticas sobre la oración que íbamos desarrollando para hablar, como ustedes están viendo ahí, sobre los consejos evangélicos. La semana pasada hablábamos de las lecturas y que había que leer las Sagradas Escrituras, la persona de Cristo, los libros o lecturas dogmáticas, que es la que nos hablan de Cristo como verdad, la que nos ayudan a desmenuzar, a entender, a comprender las Sagradas Escrituras, los libros de espiritualidad, que es Cristo Camino, que era lo que veníamos desarrollando, lo que veníamos compartiendo sobre este camino para llegar a esta comunión, a esta intimidad, a esta unión con la persona de Cristo. Y entonces hoy vamos a hablar sobre Cristo verdad, ¿no? Vamos a hablar sobre las verdades del Evangelio y que vamos por eso a compartir sobre los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos que son parte de este camino a la santidad a la que todos estamos llamados e invitados a participar, o sea, a vivirla más bien, ¿no? Y esto nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, el número 42 de la Lumen Gentium, ¿no? Este llamado universal a la santidad a través de los consejos evangélicos, que incluso está antes, este número 42, antes de hablar sobre la vida consagrada. Es decir, que normalmente está asociado la vida, o sea, los consejos evangélicos de vivirlos a la vida consagrada, ¿no? Los famosos votos de pobreza, obediencia y castidad. Sin embargo, no es nada más la vida consagrada la que está llamada e invitada a vivirla, sino todo bautizado estamos llamados a vivirla en el Espíritu, lo cual no quiere decir que todos lo vivamos y lo encarnemos de la misma manera, porque eso va a depender de nuestro estado de vida y del contexto en el que nosotros vivamos. Sí, todos estamos llamados a vivir el espíritu de pobreza, obediencia y castidad, cada quien dependiendo del contexto, como decía, de las reglas, de las exigencias, de la vocación que Dios nos da, vamos a encarnarlo. Sin embargo, insisto, todos estamos llamados a vivir. Porque el mandamiento, el Evangelio es para vivir este mandamiento de Dios. El amar con todo lo que somos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, con todo lo que somos nosotros, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este mandamiento por eso es universal. No está reservado solo la vida consagrada a la vida clerical, sino a todo bautizado estamos llamados a vivir el amor y con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos. Es un camino progresivo por el que es necesario dejarse invadir por el amor de Dios, dejarnos invadir por él para ir más allá de los preceptos. O sea, ver, sí, este es el mandamiento, pero el amor va más allá de un mandamiento o de un precepto, sino es una vida entera que se da, que se entrega, que es generosa y que es feliz, que es plena. Y esto es lo que hay que vivir y buscar, la plenitud en nuestra vida. Lo propio del cristiano es dejarse conducir por el Espíritu y tender a la más grande perfección bajo el impulso de la gracia. O sea, eso es lo que todos deberíamos de ser llamados. De hecho, somos llamados, pero lo debemos de recibir con humildad, con sencillez, de llegar a esta perfección cristiana, que hay que bien entender, y ahorita lo iremos desarrollando, a qué se refiere esta perfección cristiana, porque lo podemos asociar, como lo trata de hacer esta imagen, ¿no? De que en tiempos de Jesús estaban los fariseos o los saduceos, maneras de interpretar
maneras de ver, de ver la revelación que Dios hace de sí mismo, o la manera de tratar de entender a Dios, pero que va más allá de nosotros. De ahí la necesidad de dejarnos llevar por el Espíritu, de dejarnos conducir por Él, para que no sean nuestras ideas, como hemos también estado hablando, no sean nuestras imaginaciones, lo que nosotros nos fabricamos, sino que sea el Espíritu, que no nos limite, no nos limitemos nuestra condición humana, sino que sea el Espíritu el que venga a revelarnos la gracia, a darnos la gracia, a revelarnos quién es Cristo, para poder vivir en esta radicalidad, en esta perfección cristiana. Jesús predica un mensaje que engloba la totalidad del hombre en todas sus dimensiones. ¿Por qué hablar de los consejos evangélicos? Hablar del evangelio no nada más es un acto de piedad, no nada más es algo que yo voy a hacer, una forma de vivir, sino como hombre. Como hombre voy a encontrarme, voy a descubrirme, voy a vivir en plenitud viviendo el evangelio. Y que en los consejos evangélicos voy a encontrar una manera, un estilo de vida que me va a llevar a vivir en plenitud el ser hombre o el ser mujer. O sea, no nada más es un acto, una manera de vivir, una fe, una religión, una piedad, sino entendamos experimentalmente, que lo podamos vivir, de que viviendo el evangelio viviremos la plenitud del ser hombre, hombre y mujer. Y que esas tendencias, esas concupiscencias, sí, tendencias que el pecado viene a desvirtuar, a deformar en nosotros, la del tener, la del amor, la del poder, es Cristo Jesús que sí viene a sanar y a darnos un nuevo sentido, a llevarnos a una plenitud más allá. Sí es la lucha contra la concupiscencia, pero también es llegar a esta plenitud de ser hombre y mujer, venciendo las tendencias pecaminosas del tener, en el amor y del poder. Los consejos evangélicos, en tanto que medios radicales para restablecer este orden, constituyen los elementos claves que recapitulan toda la economía de salvación, ¿no? Podríamos preguntarnos entonces, ¿es que viviendo los consejos evangélicos no es, o más bien, no simplificamos demasiado el evangelio? O sea, el evangelio es demasiado, o sea, podríamos hablar sobre las bienaventuranzas, por ejemplo, para vivir también en plenitud, el evangelio, la radicalidad evangélica. Y sí, definitivamente, el evangelio es vasto, amplio, rico. Sin embargo, el vivir la pobreza y la castidad no es nada más cumplir, no nada más es limitarme, no nada más es que yo esté desarrollando una ascesis como tal, sino que llegue a vivir como Cristo vivió, pobre, casto y obediente. Entonces, el vivir los consejos evangélicos es adentrarnos en el misterio de Cristo mismo, vivir como Él vivió, o sea, seguirlo a Él y viviendo como Él vivió. Por eso no es una reducción o una simplificación del evangelio, sino que es el objetivo, lo que yo debo de entender para decidirme a vivir en la pobreza, en la obediencia y en la castidad, es que voy a seguir los pasos del Hijo del Hombre y que voy a poder en consecuencia llegar a vivir lo que Él vivió, a mi manera, con mis limitantes como persona humana que soy, sí,
pero entraré en esta sabiduría de vida. Y que ese es, por eso lo que decía hace rato, vivir en plenitud mi ser hombre, como hombres y mujeres. Vivirlo en plenitud. Vivir el amor de Dios que ha tomado un rostro humano y que ese es Cristo Jesús y que se encarnó en situaciones bien definidas. Es decir, la gracia no es nada más algo que vivimos de manera abstracta o un acto de piedad, de religiosidad humana, sino es una manera, un estilo de vivir en situaciones concretas. El hombre pobre que está libre de todo apego a este mundo material, que nos servimos de él, que la creación nos ha sido confiada para nuestro desarrollo, para nuestro sustento, para nuestro crecimiento, pero que estamos desatados, desapegados, no estamos dominados por él, sino que nosotros somos los que dominamos la creación. El hombre casto, es decir, el que no tiene un corazón dividido. ¿Y cómo hoy encontramos esta división en nuestro corazón con tantas ofertas de gozar, de disfrutar? Como dice el Santo Padre, esta sociedad que descarta, utilizo y desecho, y que en nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones amorosas, podría decir, se da tanto. Estoy contigo mientras me sirvas, mientras me hagas feliz, y en cuanto esto se acabe, adiós. Y lo hemos llegado a establecer como norma, como una norma de sociedades civilizadas, cuando es el puro utilitarismo entre nosotros, entre las personas humanas. Y el hombre obediente, el que no es su propio maestro, el que no es el que sabe, el que tiene siempre la razón y el que busca tener siempre la razón y dominar y controlar a las demás personas, sino el que sabe escuchar y por ende sabe obedecer y puede confiar, puede abandonarse. Esto es lo que nos ofrece Cristo viviendo los consejos evangélicos. La Iglesia tiene por ende la misión esencial de hacer que Cristo sea presente en la historia. Es decir, el ser cristiano, insisto, no nada más es cumplir preceptos, sino es una forma y un estilo de vida que en nuestra vida, como bautizados, manifiesten la presencia de Cristo en este mundo. Como hay una frase que me gusta, sí, con nuestras pobrezas y nuestros pecados que siempre están ahí y estamos luchando con esos, pero en una sociedad tan secularizada como la de hoy día, en donde, como dicen, tienes que vivir evangélicamente, porque mucha gente al verte será el único evangelio que lea. A pesar de nuestras pobrezas, a pesar de nuestras limitantes, sí buscamos de corazón vivir estos consejos evangélicos, es decir, seguir a este Cristo, seremos el testimonio viviente de que Dios sigue presente en este mundo y que tanto lo necesita, la presencia de Dios en este mundo, para que dé esperanza, para que dé consuelo y dé esperanza en esta vida, que a veces creemos, nos da la impresión que se acaba, que no hay un sentido y un por qué seguir luchando y por qué seguir caminando, y que también muchas veces por eso vivimos ya en el placer y en el tener, por una falta de esperanza en nuestra vida, en este cielo eterno que lo podemos empezar a vivir ya desde ahora, en esta vida.
viviendo y siguiendo los caminos que Cristo nos ha mostrado y nos ha enseñado. Es una exigencia ligada a la de la naturaleza de la iglesia, que es un sacramento, signo sensible de la presencia de Dios en este mundo. Siempre asociamos los consejos evangélicos a renuncia, a limitación, dolor, a poco desarrollo como persona humana. Y sí, no puede negarse que eso implica una cierta renuncia, que implica hacer elecciones, y cuando elijo algo, por consecuencia renuncio. Si elijo caminar por la derecha, estoy renunciando al mismo tiempo caminar por la izquierda. O sea, una elección conlleva a renuncias. Y entonces, elegir vivir los consejos evangélicos implicarán renuncias, definitivamente. Pero no debemos de quedarnos con esta visión negativa al quererlos vivir, sino viendo que vamos a alcanzar un bien superior, una más grande libertad, un amor más pleno y más puro que dará alegría, sentido y plenitud a mi vida. Y esto finalmente lo tenemos que decidirnos, empezar a caminar para que empecemos también a desarrollar en mi vida la alegría, el gozo de vivir como Cristo vivió. Casto, pobre, obediente. Y descubrir en eso, en esa realidad, una alegría, una plenitud. No es algo que me limite, no es algo que me frustre, sino me da alegría, vida, esperanza, paz, que insisto, hoy día tanto necesitamos en esta vida, en este mundo, en esta sociedad. Una palabra que dé esperanza. Y que por eso a veces nos aferramos a ciertas ideologías, a ciertas formas de pensar, a ciertas filosofías, buscando un sentido y una plenitud. Pero al ser realidades humanas tienen limitantes. Y esas limitantes acaban por frustrarnos más, porque no estamos hechos para lo limitado, sino para el infinito. Nuestro espíritu gime y clama este infinito, y ese infinito, esa plenitud, por eso solo nos las puede dar Dios. Y es Cristo camino, caminando con Él, que encontraremos esta verdad. Y por eso es necesario vivir como Él vivió, para ser plenos, para ser cada vez más gozosos. Lo que atrae no es la renuncia, sino el verdadero valor. Insisto, es verdad. El camino de renuncia en sí mismo, a lo mejor, y sí es verdad que hay personas que les gustan los desafíos, y hoy sobre todo a la juventud, ¿no? Los retos que tanto gustan y que tanto atraen y llaman. Pero no es nada más el demostrar qué tan fuerte y qué tanto dominio tengo sobre mí mismo. Insisto, es encontrar el valor de la vida, plenitud, una vocación que yo recibo y que me hace feliz y hago felices a las personas con las que vivo. La pobreza no es renunciar a los bienes materiales, sino aprender a utilizarlos de manera óptima, ordenada, al servicio personal y comunitario. La castidad no es renunciar a la sexualidad o al amor, sino medio para lograr relaciones humanas afectivas equilibradas y con todos. Los casados, entre ellos y con las demás personas que los rodean, la vida consagrada en comunidad con los fieles, o sea, que podamos vivir plenamente el amor de una manera equilibrada, no como me enseñan las películas,
donde todo acaba bonito. Esas son fantasías. El verdadero amor que se da, que se entrega, que es generoso, que da vida, no que utiliza. Y la obediencia no es renunciar a sí mismo, sino desarrollar la libertad de hijos de Dios. Y hoy día, y sobre todo en esta sociedad para los jóvenes, aceptar la libertad de ser hijo de Dios. Cuando la ley me da la libertad a mí de elegir lo que quiero y como quiero ser y como yo mismo me puedo definir. Me queda claro que es verdaderamente hablar, iba a decir al vacío, hablando de pobreza, obediencia y castidad. ¿Quién quiere vivir esta realidad hoy día? Cuando es todo lo contrario lo que nos propone esta sociedad, el tener, el utilizar, el ser libre por el ser libre, llegando a un liberalismo que destruye, que mata, que se vuelve insípido. Puedo hacer lo que yo quiera, pero por lo mismo vivo como una isla, en medio de la nada. No hay relación, por ende no puede haber amor, no hay plenitud y sentido de vida. Aprender a restablecernos en este ser hijos de Dios que confían, y que esta confianza, esta obediencia, lejos de hacerme una persona irresponsable, una persona que se deja gobernar por otros, cuando la vivimos de manera responsable, en plenitud, entendiendo la voluntad de Dios sobre sus hijos, es todo lo contrario. Es una plenitud y una gran libertad. De ahí mi insistencia a no ver la fe como normas externas que me limitan, que nada más se trata de cumplir, de que me palomen, de que ya lo hice, o que ya cumplí, o que ya lo desarrollé, sino es una ley interior, porque estoy hecho a esta imagen de Dios y que camino hacia esta semejanza, y ese caminar es con Cristo. Y Cristo me va a enseñar a llegar a ser verdadero hombre libre. Nadie toma mi vida, soy yo el que la doy. Gran misterio de la vida que nos enseña. Como en la ocasión que estábamos hablando sobre las concupiscencias, este texto de San Pablo a los Filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y presentándose en el exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. O sea, todos añoramos este señorío, vivir este señorío. Es una añoranza interior que ahí está, que hay que desempolvar, que hay que limpiar, que hay que reparar en las partes dañadas, pero que está ahí en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Vivir este señorío de Cristo, Señor, y al cual todo se doblega. Dios lo exaltó. O sea, todos esperamos esta exaltación, esta glorificación que Dios quiere hacer en nosotros. Pero para llegar a ese punto, no olvidemos la primera parte de este texto. Tener los mismos sentimientos de Cristo, es decir, de este despojo, este anonadamiento que hace Dios de sí mismo,
¿Qué hace Jesús por el hombre que donde se despoja de su gloria y acepta hacerse hombre, despojándose de su gloria, anonadándose en el amor por su Padre, por restablecernos en la comunión con nuestro Dios, y acepta hacerse hombre, y acepta no nada más hacerse hombre, sino acepta el sufrimiento, acepta el dolor, acepta la humillación. Si hay una persona que ha vivido el fracaso, es Jesús. En este fracaso de la cruz, que es un acto que no podría tener sentido. Ya, preparar un pueblo a través de los siglos, mandándole jueces, mandándole profetas, dándole una ley, preparando para que venga el Mesías y no lo reconozcan, y al contrario, lo acaben matando e crucificándolo. Es un fracaso, se podría decir. Sin embargo, es en este fracaso en donde se da nuestra salvación, nuestra liberación. O sea, la salvación y la liberación nos restituyen, sí, con esta salvación que viene a ser Jesús con nosotros en este sacrificio de la cruz, nos restituye nuestra relación con Dios, nos restituye nuestra vida trinitaria. Es decir, caminando con Él nos hacemos hijos del Padre por la acción del Espíritu Santo. Punto número 1. Y nos enseña cómo Jesús, en el fracaso, en el dolor, nos da la salvación. Es decir, entre haberse presentado entre el Mesías Rey o el Mesías Servidor, que aquí en estas dos imágenes podemos identificar, Jesús eligió el ser el Mesías servidor, el esclavo. O sea, no nada más una persona humana, sino es un esclavo. Este gesto de lavar los pies era un acto que hacían los esclavos, el más bajo en la escala social. Y Jesús acepta vivir esta realidad en el don, en la entrega por amor a nosotros. O sea, insisto y sé que hoy día estas palabras son difíciles de entender, difíciles de comprender, que por naturaleza hay un rechazo. ¿Cómo yo voy a aceptar ser el más bajo, el inferior, el que todos vean menos? Y no se trata nada más de un negativismo o en un empobrecimiento vil, miserable, sino entender estas palabras de Pablo, que es en la fragilidad, en la ignorancia, en el dolor, en el sufrimiento, donde Dios se revela de manera especial. Por eso nos cuesta tanto trabajo hoy día reconocer la presencia de Dios en este mundo. Y me atrevo a decir que incluso dentro de la iglesia muchas veces predicamos a un Dios salvador que nos va a librar de todas las pruebas, que nos va a librar de las tentaciones, que no va a permitir que caigamos, que no va a permitir que padezcamos. Eso es mentira. Claro que le pedimos por el fin de la pandemia, le pedimos por el fin de todo el sufrimiento que causa la crisis económica. Por supuesto que queremos que Dios intervenga en la historia para que seamos felices, plenos. Pero al mismo tiempo sabemos que la presencia de Dios está sobre todo en la fragilidad,
en la pobreza, en la humillación, y que por naturaleza rechazamos vivir esto. Por eso la necesidad de la decisión del aceptar y decidirnos caminar con Cristo para que empecemos a tener la mirada de Cristo en este mundo. Por eso esta mirada que nos dé esperanza, que nos dé alegría, ganas de vivir, deseos de que vivamos y hacer felices a los demás, dar plenitud a este mundo, a esta sociedad. Es un misterio. Toda existencia conlleva tensiones y sufrimientos. Les puedo decir que conozco personas que se han alejado de Dios porque no encuentran, escuchan de ofrecer a Dios sus sufrimientos, de confiarle a Dios y no ven una solución. Y sí, me queda claro que no ven una solución. Y se vuelven ateos prácticos. Pero hay otra realidad que también veo en estas personas, que sus problemas y sus sufrimientos no han desaparecido, siguen estando ahí. Y que buscan a través de otras corrientes filosóficas o tradiciones del Oriente la evasión y el rechazo a la penuria, al sufrimiento. Y sí, rechazando la concepción del bien y el mal y del pecado, y entonces me libero entonces de las culpabilidades, y entonces soy feliz y puedo gozar de este mundo y vivir en una pseudo plenitud. Pero insisto, seguimos sufriendo. La condición del sufrimiento no es una cuestión de fe, es una cuestión de del ser hombre. Y de ahí la necesidad de caminar, de vivir con Jesús, porque lo propio del cristianismo es que en esas vicisitudes, en esos sufrimientos, en esas tensiones, Dios habla, Dios se manifiesta y Dios da plenitud. Viene la resurrección, en pocas palabras. Para llegar a la resurrección sí hay que pasar por la muerte. Y obviamente no, rechazamos la muerte, consecuencia del pecado. O sea, hemos sido hechos para la vida, no para la muerte. De ahí la necesidad, insisto, de caminar con Cristo, porque Él, que es la puerta, nos conducirá a esta nueva vida. Pasando por Él, entraremos en esta vida y vida eterna, vida en plenitud. Y entonces nuestros sufrimientos, nuestras tensiones tendrán sentido. Misterio. No deja de ser un misterio. Hay que vivir con Jesús para poder vivir este misterio. Definitivamente, la perfección no consiste en la ausencia de sufrimiento, sino en su transfiguración. Y por eso, como decía antes, sí, le pedimos por la salud, le pedimos por el bien en la sociedad, pero al mismo tiempo sabemos que solo pasando por la muerte encontraremos la resurrección. Y eso sí, debemos de manifestar y vivir. Lo tenemos que experimentar en nuestra vida, aceptar la muerte para encontrar la vida que nos viene de Dios. Es aceptar, pasar por estas muertes parciales que iremos desarrollando a lo largo de estas pláticas a través del desarrollo de lo que es la pobreza, la obediencia y la castidad, para que se convierta este sufrimiento en un don total de vida. Los consejos evangélicos son un don sobre todo, que se recibe. O sea,
Si les pareció que no entendieron nada, que lejos de ser atractivo es un camino difícil, de penurias, de dolor, de sufrimiento, de angustias, sí, no puedo decir que no habrá, pero lo que también debemos de saber es que es un don. Y entonces, si me han resultado chocantes estas palabras, pero que al mismo tiempo me gustaría saber de qué se trata, pidámosle a Dios que nos dé esta fuerza, que nos haga vislumbrar, que podamos intuir esta libertad, esta alegría de vivir a través de este caminar con Cristo en la pobreza, en la obediencia y en la castidad. Que nos dé esa gracia y que podamos vivir, entrar en esta vida trinitaria. En Cristo Jesús restituimos, restablecemos nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, que vela y cuida por nosotros en la fuerza, en la gracia del Espíritu Santo. Es un don que se da a la Iglesia y que la Iglesia la vive a través de sus hijos, es decir, de cada uno de nosotros, bautizados, que buscamos, a pesar de nuestras pobrezas, fragilidades, de nuestro pecado, buscamos caminar en estos consejos evangélicos. Así en nosotros estará la Iglesia viviendo esta realidad, esta radicalidad. Pues entonces, a lo largo de las siguientes pláticas estaremos hablando sobre los consejos evangélicos, pobreza, obediencia, castidad. La semana que entra empezaremos hablando sobre la pobreza. Que Dios los bendiga, que nos dé este don de caminar y seguir los pasos de su Hijo, y que tengan todos una muy buena semana. Muchísimas gracias.